nos sirve para, este cuestionario nos sirve para ir evaluando, pero al mismo tiempo nos sirve como una práctica de lo que podría llegar a ser la evaluación a través de la virtual, ¿sí? A través de la red. ¿Sí? Porque, bueno, yo no sé si ya le han explicado, bueno, tienen a ustedes algún instructivo, cómo se manejan las materias, ¿sí? Ustedes tienen que aprobar, ¿todos me escuchan? Camila Amador. Sí. Ah, sí, porque me dice que no, eso es viejito, bueno. Sí, la escucho, profe. Perfecto, ustedes tienen que rendir 2 exámenes en el transcurso de la cursada, que van a tener que aprobarlo, ¿sí? Esta es una materia que no es promocional, sino que va a final, así que van a tener que aprobar los 2, ¿sí? Para poder ir al final, ¿sí? Recuperatorios y todo, pero como el primero al menos seguramente va a ser de forma virtual la evaluación, entonces esta es como una práctica. ¿Todos al menos lo vieron el cuestionario? Aunque no lo hayan hecho, ¿lo vieron? ¿Saben que no? Sí, no. O sea, lo vimos, pero no lo abrimos. No importa, pero lo vieron que está. Lo Sí, encontraron, sí. lo identificaron. Eso sí, sí. está. Sí, en realidad no me tiré a contestarlo porque de los 2 videos que mandaste, uno no lo pude ver. Bueno, ayer El les que mandé dice... un mail a todos, porque no lo vi. Camila me mandó un mail explicándome que no lo podían ver, así que en ese mail que les mandé el archivo de MP4, porque yo lo tenía guardado. Igualmente, si no, les busco otro video. Fíjense si lo pueden ver y si no, les mando otro video. Igualmente, con la otra, ¿no? Con el otro material que tienen también lo pueden responder. ¿Sí? Con el listo. apunte, con todo lo que tienen, lo pueden responder. El video es algo para complementar. Nati, ¿y eso? Después, si lo pueden ver el video que les mandé, que no es YouTube. Es un video es el mismo video que estaba en YouTube, que yo lo tenía guardado como MP4. No lo pude ver, recién hoy a la mañana. ¿Pero lo pudiste ver? Sí, lo descargué a la compu y lo vi así nomás, rápido. Bueno, perfecto. Si lo pudieron ver, ya me quedo tranquila. Si alguno no puede ver el video, me avisa, me manda un mail, ¿sí? Me avisa de que no lo puede ver por alguna razón. Es importante que nos comuniquemos, así ustedes tienen todo el material a tiempo. Nati. Ese cuestionario, ¿sí? Es como un modelo de lo que puede llegar a ser una evaluación. Van a ver que hay uno que es para para relacionar, para unir con flechas, hay otro que es verdadero o falso, hay otro que es para ubicar en una imagen. Yo quiero saber si cuando lo resuelvan, si fue sencilla la metodología para resolverlo, ¿sí? Si no se les complicó alguno de las formas de ejercicio, ¿está bien? Porque estamos de alguna manera probando también nosotros, ¿sí? Les decía que este cuestionario les está ya la respuesta cargada, de modo que ustedes van a colocar la respuesta y ahí mismo le va a decir si es correcta o incorrecta, ¿sí? Y les va a dar un puntaje final. Van a tener un tiempo fijo, ¿sí? O sea, por ejemplo, para este cuestionario ustedes tienen 40 minutos para poder resolverlo. Es decir, que en cuanto se metan en el cuestionario y lo activen, a partir de ahí cuentan 40 minutos. Y tienen varios intentos, es decir, que ustedes pueden hacerlo y por ahí no hacerlo correctamente y pueden volver a intentarlo. ¿Está bien? Pueden hacer un nuevo intento. Hasta una fecha límite. En esa fecha límite ya está, se terminaron los intentos y todo. Y se envía el cuestionario. ¿Sí? Para la evaluación después veremos cómo se hará, ¿sí? Si se dirá un día específico o cómo lo podremos hacer. Después vamos a ver. Pero en principio quiero que ustedes me hagan devoluciones de cómo vieron la forma del cuestionario, qué tipo de preguntas les parece que
que son más sencillas de resolver, más que nada por la parte técnica, no por el contenido. Eso lo voy a decidir yo, pero la parte técnica, si son más difíciles, si no se ven bien los, qué sé yo, los de unir con flechas, si no se ven bien los de las imágenes, cada uno tiene un dispositivo electrónico diferente, algunos tienen cómputo, tienen celu, entonces es diferente para cada uno lo que puede llegar a acceder, ¿sí? Entonces quiero que sea para todos igual. Así que bueno, cuando puedan hacerlo, ¿sí? Siéntense, una vez que hayan leído y todo, y siéntense y tengan el tiempo de... Bueno, vamos a seguir con... Nati, Sí, ¿el verdadero y falso hay que justificar? no. No nos permite el sistema, eso. Ok. Solo verdadero o falso. Después va a haber, o sea, hay una cierta variedad de preguntas. Yo solamente puse el verdadero o falso, puse unir con flechas y puse uno para ubicar en una imagen. Ok. Pero hay otro tipo también, hay multiple choice, hay para hacer un cálculo numérico, hay para responder una pregunta donde ustedes tienen que poner tienen que responder, ¿sí? Explicando, o sea, hay varias posibilidades. Después veremos cuál de todas usamos. Pero en principio quiero que ver si técnicamente pueden ingresar bien, si pueden verlo bien, si pueden manejarse para poder resolverlo, ¿sí? Más allá de los contenidos. Bueno, vamos a seguir un poquito con lo que estábamos hablando. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de los modelos atómicos, de cómo los científicos a lo largo del tiempo habían pensado al átomo, ¿sí? Y habíamos estado viendo el modelo de Dalton, ¿sí? ¿Se acuerdan que era como una esfera? Según Dalton, había una esfera, o sea, para él la materia estaba formada por átomos, pero el átomo era un elemento indestructible, indivisible, ¿sí? Y lo que sí nos había dicho Dalton es que el tema de los elementos y los compuestos, ¿se acuerdan algo de eso que estuvimos viendo? Él enunció dos cosas muy importantes. ¿Cuáles fueron? ¿Se acuerdan? ¿Y cómo estaban formados los elementos? ¿Por átomos iguales entre sí o distintos? ¿Distinto? Distintos, dice Camila, dice que los elementos están formados por átomos distintos. ¿Qué dice el resto? Ay, no. ¿Están todos de acuerdo los demás? Quiero escuchar al resto. Ana, Angélica, Rocío, Liana, ¿qué dicen? La otra Camila, Camila 1, Camila 2, ¿qué dicen? ¿Los elementos estaban formados por el mismo tipo de átomo o por distintos tipos de átomos? ¿No? Por iguales. Iguales, exactamente. Un elemento era el que estaba formado por el mismo tipo de átomos, eran iguales entre sí, ¿sí? Y eran diferentes a los átomos de otro elemento, es decir, el elemento cloro tiene los átomos todos iguales entre sí, y son diferentes a los átomos que componen un elemento como el hierro, ¿está bien? Y los compuestos, Sí. según Dalton, eran combinaciones de diferentes tipos de átomos, ¿sí? Cuando los átomos de un elemento se combinaban con los átomos de otro elemento, se formaba un compuesto, ¿sí? Piensen en la palabra ya, y compuesto da la idea de dos cosas que se componen, que se unen, que se combinan, ¿sí? Bueno, y él decía también que los átomos no se crean ni se destruyen, ¿sí? Y decía que el átomo lo habíamos visto como una bola, ¿no? Toda compacta. Luego llegó otro amigo que se llamaba Thomson, ¿sí? Casi, acuérdense que era casi 100 años después, ¿no? Llegó Thomson, ¿y qué dijo Thomson? Y bueno, dijo que el átomo sí era divisible, ¿sí? Y que él había encontrado
que estaba formado por unas pequeñitas partículas subatómicas con carga negativa, que se llamaban ¿cómo? ¿Cómo las llamó Thomson a esas partículas pequeñitas que formaban el átomo y que tenían carga negativa? ¿Neutrones? Electrones. Electrones, ahí estamos mejor, electrones. ¿Sí? Piensen las palabras, piensen que neutrón viene como de neutro, ¿sí? Y neutro no es ni positivo ni negativo, ¿sí? Entonces, los negativos era el electrón. Eso es lo que dijo, ¿cómo se llama? Thomson. Y Thomson lo mostró como si fuera un budín con pasas, ¿sí? Sí. Yo no sé si acá se ve. Yo tenía una imagen, ahora me olvidé de bajarla. No sé si llegan a ver ahí. ¿Lo llegan a ver el budín con pasas ahí? Sí. 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 Bueno, es como una bola amarillita, ¿sí? Él decía que el átomo era una gran masa con carga positiva que tenía insertadas, incrustadas en forma dispersa, partículas muy pequeñitas con carga negativa que las llamaba electrones, como si fuera un budín con pasas de uva. ¿Sí? Ven que están como distribuidas, pero fíjense que están metidas adentro de la masa del átomo. ¿Sí? Están incrustadas. ¿Está bien? Se llamó modelo de budín con pasas, ese, exactamente. Eso dijo Thomson, ¿no? Y Thomson, en realidad algunas cosas se confundió, ¿no? Porque en realidad los electrones no están así, pero estuvo bueno que por lo menos él llegó a algo muy importante, tuvo un descubrimiento muy importante, que es que el átomo no era algo indivisible, tenía división, tenía partículas que lo formaban. Estaba formado a su vez por partículas más pequeñitas, llamadas partículas subatómicas. Eso fue un gran descubrimiento. Él encontró la de los electrones, ¿sí? Encontró en principio los electrones. Hizo muchos experimentos Thomson, son súper interesantes. Es difícil explicarlo por acá porque es más fácil en el aula, pero bueno, lo que él hizo fue unos ensayos con lo que llaman los rayos catódicos, y con eso logró encontrar que eran los electrones los que había estas partículas con carga negativa. Luego de Thomson vino otro científico que se llamaba Rutherford, no mucho después. Thomson estaba en 1890 y pico, y Rutherford fue en 1911, ¿sí? ¿Y qué dijo Rutherford? Bueno, lo que dijo Rutherford es que en realidad, porque también hizo algunos ensayos, dijo que en realidad la mayor parte del átomo era espacio vacío, no era esa bola compacta como habían dicho Thomson y como había dicho Dalton. No, Rutherford dijo la mayor parte del átomo es espacio vacío. ¿Sí? ¿Y dónde está concentrada toda la mayor cantidad de masa, que es muy pequeñita? En el centro. Sí, pero no me ve. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me siguen? Sí. Sí. Bueno. ¿Cómo se dio cuenta de esto? Es que lo que hizo fue hacer un experimento. Yo les voy a mostrar a ver si se entiende un poquito el experimento. Les voy a mostrar una imagen a ver si entienden el experimento que hizo. No sé si se entiende bien. Lo que está en el medio amarillito es una partícula, es una placa de oro, ¿sí? Y con esto que parece un arma, una pistola del Fortnite, le lanzaba a esa placa de oro partículas positivas,
¿sí? Rayos con partículas positivas. O sea que es como si hubiera agarrado una plaquita de oro y la hubiera empezado a bombardear con partículas positivas. ¿Sí? Una lámina de oro muy delgadita la bombardeó con partículas positivas. Y entonces observó lo que ocurría. ¿Y qué observó? Que la mayoría de las partículas atravesaban esa placa de oro y no se desviaban. La mayoría. Había muy poquitas partículas, una proporción que y llegaba a la placa de oro y era como si chocara con algo y se desviara. Y muy poquititas llegaban a la placa de oro, rebotaban y volvían hacia el mismo lugar. ¿Sí? ¿Qué dijo Rutherford? Que como él estaba bombardeando con partículas de carga positiva, ¿sí? Si la mayor parte pasaba sin rebotar contra nada, ¿sí? Ustedes piensen que si yo bombardeo una partícula y hay otras partículas, lo que va a pasar es que va a llegar la partícula, va a rebotar, y cuando rebota se va a desviar hacia algún lado. ¿Sí? Si no se desvía hacia algún lado es que no rebotó con nada. Y si no rebotó con nada, significa que no hay nada. Por eso, Rutherford dijo, la mayoría de las partículas ni se desviaron en su camino, es decir, que todo el camino estaba despejado, que había nada, no había partículas. Dijo, la mayoría del espacio en el átomo de oro, ese espacio vacío, porque las partículas con las que la bombardeé siguieron de largo, no rebotaron contra nada. Muy poquitas partículas rebotaron y se desviaron, es decir, que se encontraron con algo en el camino. Unas pocas partículas rebotaban y volvían, es decir, que se encontraron con algo que tenía la misma carga positiva que ellos. Entonces así se dio cuenta que sí había masa, pero era mucho más pequeñita que lo que decían los otros científicos, y estaba ubicada en el medio. Que el resto era espacio vacío, y que había algunas partículas en ese espacio vacío distribuidas. ¿Me siguen? ¿Se entiende? ¿O lo explico de vuelta? Por eso pasaba el peso positivo. Ah, ¿se entiende? ¿Se entiende? Yo les voy a mostrar más o menos lo que él dedujo. Hasta comprar. Él dedujo que, a ver si se ve bien ahí. ¿Se ve bien ahí? Fíjense. ¿A qué se parece eso que dedujo Rutherford? ¿A qué les hace acordar? A los planetas. ¿Cómo? Al sistema solar. Al sistema solar, exactamente. Como el Sol en el medio y los planetas girando alrededor en órbitas. Eso es lo que él se dio cuenta. Dijo, bueno, en el medio es donde está concentrada mayor cantidad de masa. Y esa masa que está concentrada en el medio tiene que ser positiva, porque las partículas rebotan y vuelven. Y las partículas con las que bombardeaba eran positivas. Si rebotan y vuelven, es que rebotan contra algo igual de positivo. ¿Sí? Como pasa con los imanes. ¿Recuerdan? ¿Vieron los imanes que cuando yo quiero pegar dos partes positivas se me repelen? Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces dijo, bueno, el centro, todo está concentrado en el centro, la mayor masa del átomo está concentrado en el centro y tiene carga positiva. El resto es espacio vacío. Pero en ese espacio vacío hay algunas partículas girando, como se muestra acá. ¿Sí? Entonces Rutherford, ¿qué dijo? Dijo algo muy importante. Definió que había un lugar central en el átomo, que la mayor masa del átomo estaba concentrada en el centro, y a eso lo llamó núcleo atómico. ¿Sí? O sea que fue Rutherford el que inventó el concepto de un núcleo, donde está concentrada la mayor cantidad de masa, y que aparte tiene carga positiva. Y lo otro que nos dijo es que en realidad los electrones no estaban, como nos había dicho Thomson, incrustados en esa masa positiva, sino que los electrones sí eran partículas cargadas negativamente, pequeñitas, pero que estaban en movimiento.
girando alrededor de ese núcleo central. ¿Todos me siguen? Sí. 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 Y Rutherford también dijo que ese núcleo estaba formado por otras partículas, ¿sí? Estaba formado por unas partículas positivas, ¿sí? Porque justamente le daba mucha carga positiva a ese núcleo, y esas partículas positivas se llamaban protones. Así que hasta ahora lo que nos había dicho Rutherford era que el átomo sí estaba formado por partículas más pequeñitas, subatómicas, algunas positivas y otras negativas, y estaba formado, toda su masa estaba concentrada en el medio, que se llamaba núcleo, y ahí era donde estaban las cargas positivas, que se llamaban protones, y el resto era espacio vacío, pero en ese espacio vacío circulaban en órbitas los electrones, que eran las partículas de carga negativa, ¿sí? Como un sistema, se le llamó al de Rutherford el sistema planetario, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dijo alguno de ustedes, creo que fue, no sé si fue Rocío, dijo, parece un Sí. sistema solar, tal cual, como un sistema planetario, así lo describió Rutherford. Su ayudante o colega más joven que Rutherford era un científico que se llamaba Bohr, que era un científico muy, muy inteligente, y que siguió investigando lo que empezó a investigar Rutherford, porque no estaba convencido del todo, ¿sí? ¿Y qué pasó cuando Bohr empezó a investigar? Se encontró con que lo que decía Rutherford estaba bastante en lo cierto, pero que había algunas diferencias. Se dio cuenta que los electrones giraban, evidentemente, en órbitas alrededor del núcleo, como los planetas alrededor del Sol, pero que había como diferencias, no todas las órbitas eran iguales, ¿sí? Cada una de las órbitas tenía un nivel de energía diferente al otro. O sea que incluyó el concepto de niveles de energía. Es decir, las órbitas que estaban más cerquita del núcleo, ¿sí?, tenían una energía diferente a las que estaban más lejos del núcleo. ¿Sí? Se escapó. ¿Qué pasó?